perdón, se me olvidó. Bueno, listo. Entonces ya tenemos planteado el problema, ya sabemos cuáles son las incógnitas y cuáles son los datos conocidos y hemos bosquejado un diagrama de cuerpo libre. Entonces sigamos. Otro detalle importante es que los elementos de esta estructura, los elementos horizontales miden 3 pies y los elementos verticales también miden 3 pies, por lo tanto este elemento inclinado tendrá una dimensión de 3 por raíz de 2, ¿no? 3 por raíz de 2, ¿no? Aquí tenemos un cuadrado, estos son cuadrados, y la diagonal siempre será igual al lateral por la raíz de 2. Ok. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos aquí nuestra fuerza, otra carga acá, una carga acá, y los 3 vectores que estamos buscando, ¿no? ¿Sí? Aquí están todas las dimensiones, aquí está el ángulo que necesitamos, las dimensiones de todos los cuadraditos es de 3. Aquí tenemos una cota de 3.25 y aquí tenemos una cota de 3.5, ¿no? Si se dan cuenta en el positivo anterior, ¿sí? De aquí para acá en horizontal hay 3.5, ¿no? Y aquí y en esta parte de aquí a acá en vertical hay 3.25 pies. ¿Ok? Listo. Entonces, para esta condición nosotros sabemos, ¿sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, las componentes de esta fuerza, que es oblicua, bueno, a ver, recordemos que habíamos planteado un sistema de referencia paralelo a la estructura, ¿verdad? Hemos planteado un sistema de referencia paralelo a la estructura, como está acá. Entonces, ¿qué ventaja nos trae eso? Que, por ejemplo, esta fuerza que está a lo largo de este elemento, GI, pues será prácticamente horizontal, o mejor dicho, está proyectada sobre el eje X, y esta fuerza que está acá también, y la fuerza que está acá también. Las únicas fuerzas que tendrán componentes XY son esta diagonal y este peso, ¿verdad? Entonces, encontremos las componentes XY para esta diagonal, ¿sí? Si el cateto opuesto es 3, el cateto adyacente es 3, y la hipotenusa es 3 sobre raíz de 2, entonces la componente X de esta fuerza será 3 sobre 3 raíz de 2, es decir, la hipotenusa, la magnitud de la fuerza, sobre la raíz de 2, ¿verdad? Y la componente Y, para este caso, será lo mismo, porque bueno, como tenemos dos catetos iguales, pues este ángulo es 45 grados, así que es lo mismo, ¿no? El seno y el coseno. Entonces, ahora que ya hemos definido las componentes de esa incógnita, que no la teníamos, no la conocíamos, ¿qué le parece si ahora empezamos a analizar nuestras condiciones de equilibrio? Entonces, tomemos como referencia el punto I, que está acá, y empecemos a hacer sumatoria de momentos alrededor de ese punto. Si el sistema está en equilibrio, la sumatoria de momentos alrededor de este punto, ¿sí?, debe ser obligatoriamente 0, ¿verdad? ¿Sí? 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que generan momento alrededor de ese punto? A ver, ¿quién me dice? ¿O cuáles no? DHS, DHI, DHI. FHI, ¿qué hace? ¿Genera o no genera momento? Sí genera. Esta que está aquí, dices tú, esta. Con respecto a I. Esta. Fabián. Sí, ok. A ver, mira Fabián. Observa que esta fuerza y esta fuerza, al prolongarse, se intersectan con el punto I. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? FHJ, disculpe, que no alcanzo a ver bien. Ok. FHJ, FHJ, esta sí genera momento. Esta que está acá arriba, sí, por supuesto. ¿Ya? ¿Ya? Esta que está acá arriba, la esta única sí. que genera en realidad.
o sea, de las incógnitas, porque esta que está acá también genera momento, y esta que está acá también, ¿sí? Con respecto al punto I, ¿ok? Ok, bueno, listo. Entonces, si establecemos una sumatoria de momentos alrededor del punto I, vamos a poder encontrar una ecuación vectorial donde solo hay una incógnita, que sería esta de aquí, ¿no? FHJ, porque es la única que genera momento alrededor de este punto I. Ok, entonces, la sumatoria de momentos alrededor del punto I sería igual a lo siguiente. R cruz W, en este caso, este W es la fuerza horizontal, estoy refiriéndome a esta W que está acá arriba, más R cruz FHJ, que es este que está acá, más R cruz W vertical, que se refiere a la carga que está en este punto que está acá. Y todo eso debe ser igual a 0, ¿no? La suma de estos tres momentos debe ser igual a 0. Entonces, ¿cuál será el brazo de momento de esta carga W? Recuerda que esta carga W está en horizontal, está alineada con X', por lo tanto, solamente genera momento debido a las fuerzas horizontales. Entonces, ¿cuál será el brazo de fuerza para esa carga? Será esa distancia, ¿verdad? Será un vector que va desde el punto I hasta la altura donde está aplicándose esta carga W. ¿Sí? Será igual a 6.25 pies. Luego tenemos el vector de posición relativo con respecto al punto I de la fuerza FHJ. La fuerza FHJ es también horizontal, por lo tanto, el vector o la componente del vector de posición relativo que nos interesa es la componente vertical. ¿Sí? Y luego tenemos el vector de posición relativo con respecto a esta carga W vertical, que será este vector. Un vector que va desde el punto I hasta la intersección de la carga W con respecto al horizontal. ¿Ya? Y ahora sí, ¿cuánto será la distancia de este vector, de este último vector R? Será 3 más 3 más 3 más esta distancia que está acá. Esta distancia la puedo calcular de la relación de triángulos rectángulos, ¿sí? Que tenía aquí, ¿no? Porque aquí conocía, inicialmente en el problema, conozco esta distancia horizontal, por lo tanto ya pues por trigonometría puedo sacar esta distancia inclinada. Ok, entonces el primer momento será 6.25J, que es este vector, cruz menos 1000I, ¿sí? Mira que aquí esta fuerza es negativa porque va en el sentido negativo de las X, por eso es menos 1000I, más el momento de esta fuerza. ¿Cuánto será el momento de esta fuerza que está aquí? ¿Cuánto es R? Es esto que está aquí, ¿no? Es 3J positivo, cruz, el valor de esa fuerza que no conozco. ¿Sí? El valor de esa fuerza que no conozco. Más el momento generado por esta fuerza que está acá. Ahora, como les había dicho, este vector de posición relativo será esta distancia, más esta distancia, más esta distancia, más esta de acá, ¿no? Entonces será 3 más 3 más 3, más 3.5 sobre coseno de 35 grados. Cruz, este vector que está acá. Ahora, ¿qué vector? Este vector es oblicuo, ¿no? No está ni en I ni en J, ni en I ni en J, sino que tiene dos componentes. ¿Qué componente genera momento de esta fuerza? Bueno, aquí tal vez debió haber dibujado la fuerza en otro punto, ¿no? Para que no se confunda mucho, ¿no? Realmente la fuerza debió haberlo dibujado aquí, ¿no? Aquí, saliendo de aquí, ¿sí? Es la proyección. Entonces esta fuerza va a tener una componente perpendicular y una componente horizontal. Entonces, ¿cuál es la única que genera momento? Esta WY, ¿verdad? Y como aquí había un ángulo de 35 grados, WY será igual a W por el coseno de 35 grados. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá?
Y menos J porque va en sentido negativo. Y listo. Resolvemos el álgebra para esta ecuación. Hacemos el producto cruz, J cruz I, me da menos K, luego tengo un negativo por ahí, se hace positivo. Resuelvo este producto cruz acá, este de acá, y me queda esta ecuación ya en términos escalares, porque los vectores unitarios se simplifican, y despejo la fuerza FHJ, ¿no? Entonces FHJ me sale 1540 libras. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno. Recuerda que había que encontrar los tres elementos, así que ya tenemos uno. Profe, una pregunta. ¿Por qué se usó lo que era la proyección de esa fuerza en A? Y no, digamos, no se lo tomó, digamos, un conjunto de vectores que vaya, digamos, porque de I a A es todo esto. Entonces, lo que yo hubieran hecho en ese caso del examen, o si llegase a tomar, era por componente. Era una que vaya aquí hasta por acá. Y considerar todo esto la distancia o el brazo. Ya, a ver, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. A ver, en ese caso está bien. En ese caso está bien. Lo que ibas a hacer está bien, solamente que el único problema es que te ibas a complicar más. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué está bien? No vi que aquí había la línea punteada. Ah, ya. Ok. ¿Cómo? O sea, en el dibujo original, en su diagrama de cuerpo libre, que hay la línea punteada. Aquí como que se une en forma de punta, sí. Y aquí Ajá, está ajá. el... Ah, eso no vi tampoco. Ok. Bonito. Bueno, pero en todo caso está bien tu análisis. O sea, sí es posible hacer lo que tú dices. Pero ya te voy a explicar cuál es la diferencia. O sea, sí es posible enviar un vector así, ¿verdad? De posición relativa con respecto a esa fuerza. Ahora, ¿qué es lo que iba a pasar? Que aquí vas a tener un momento horizontal de la fuerza horizontal y un momento de la fuerza vertical. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí sí tienes un R vertical y un R horizontal. ¿Ya? Entonces ahí lo que iba a pasar es que aquí tienes un momento por este y un momento por este. Pero Y al debería tomar sumarse te va a dar el momento de A, pero llegue negativo. Así sería. Porque Ajá. ese es el que está Sí. perpendicular al brazo, que yo estaría tomando. Sí. Pero escúchame, aquí tienes dos momentos. Aquí tienes el momento generado por esta componente WX y tienes el momento generado por la componente WY. Entonces la suma de estos dos momentos, te dará la equivalencia a lo que yo estoy haciendo acá, a tomarlo aquí en este punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este momento es en un sentido. ¿En qué sentido te da ese momento? ¿En sentido horario o antihorario? En el sentido antihorario, Antihorario. Y el otro te da sentido horario, horario, ¿verdad? Entonces se restan. claro. ¿Ya? Se restan. ¿Ya? En cambio, cuando yo aplico una cosa que se llama el principio de transmisibilidad, no sé si te acuerdas, que podíamos, siempre cuando tenemos un diagrama, tenemos un problema de cuerpos rígidos y tenemos una fuerza por allí, nosotros podríamos aplicar el principio de transmisibilidad, ¿te acuerdas? Siempre que el cuerpo no sea deformable, lo podemos mover a cualquier punto a lo Claro, largo de su línea de acción. exactamente. Ya, es lo que estoy aplicando aquí. Estoy tomando una fuerza que está aplicada acá arriba, ¿ya? Y la estoy por transmisibilidad colocando aquí en este punto. ¿Por qué lo hago en ese punto? Para simplificarme este análisis más complejo que estás proponiendo. Pero ¿Ya? eso no Obviamente, afectaría porque el brazo es más corto. ¿No afectaría eso? claro que a ver, No, o sea, haciendo, por ejemplo, el cálculo, tomando solo como el origen de la fuerza, a transmitirlo a este punto de acá. ¿No afectaría mucho o cómo? Esa es la es parte que que... es equivalente, te va a salir lo mismo. Ok, Te va a salir lo mismo, porque aquí tienes uno que suma y uno que resta.
entonces esa suma y resta te tiene que salir en el mismo momento de acá. Ok. ¿Ya? ¿Qué hice entonces? Sí, o sea, mira, este tipo de análisis, o la verdad es que este tipo de cosas tú solamente las vas a desarrollar haciendo ejercicios. ¿Ya? O sea, si tú vas a venir al día del examen sin haber hecho un ejercicio de armaduras, entonces obviamente si yo te tomo un problema como este, vas a tener ese inconveniente. Vas a querer hacerlo así, como me estás diciendo, cosa que no está mal, debería darte lo mismo. ¿Ya? Sino que geométricamente es más complicado. ¿Ya? Se te complica más la geometría. Entonces tú siempre debes hacer un diagrama de cuerpo libre o debes usar todas las herramientas y todos los principios que hemos estado aprendiendo con la finalidad de simplificar siempre los problemas, ¿sí? De hacerlo lo más simple posible. ¿Sí? Entonces, en este caso estoy aplicando el principio de transmisibilidad, que es perfectamente válido para cualquier problema de cuerpos rígidos. ¿Ok? Ok, profe. Gracias. Ok, listo. No, gracias por la pregunta. Bueno, entonces ya teníamos la fuerza de acá arriba, ¿verdad? Ya habíamos encontrado la fuerza acá arriba, entonces con esto podemos utilizar cualquiera de las otras herramientas que hemos aprendido. Podemos usar sumatoria de momentos en algún otro punto de la geometría que nos simplifique. Por ejemplo, podríamos hacer sumatoria de momentos en el punto H para poder encontrar el momento acá. O podemos hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces yo voy a hacer en este momento sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Recordando que la componente X y la componente Y de este vector FHI se define como lo que está acá, ¿no? La hipotenusa sobre raíz de 2, por la geometría que habíamos conversado hace un rato. Entonces, si aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, ¿por qué arranco por sumatoria de fuerzas en Y? Porque la única incógnita que tiene componente Y es esta, ¿verdad? ¿Sí? Es esta que está aquí. Entonces, como es la única incógnita que tiene componente Y, entonces por ahí arranco. Entonces voy a tener siempre una ecuación con una sola incógnita. Es más fácil de resolver el álgebra. Ok, ¿cuáles son las fuerzas que tienen componentes en Y? Tengo esta que está aquí, que tiene una componente Y, y nada más. ¿Sí? Y nada más. Y esta de acá, que es una incógnita. ¿Sí? El componente Y de esta fuerza es W por el coseno de 35 y la componente Y de esta fuerza es FHI dividido por la raíz de 2. Como ambas están hacia abajo, ambas son negativas, aplico el álgebra, por lo tanto la fuerza FHI me sale menos 1158.5 libras. Entonces, ojo, que me salió un valor negativo. Si me sale un valor negativo, eso significa que he asumido incorrectamente el sentido de la fuerza o de la incógnita, por lo tanto, la fuerza no está en tensión, sino que se encuentra en compresión. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué tal si hacemos sumatoria de fuerzas en X? Sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Ahora, ya conozco esta de aquí, ya conozco, bueno, ya conozco esta fuerza, por lo tanto puedo determinar su componente X. Aquí tengo esta fuerza, esta carga de acá que es X y esta de acá que también tiene componente X. Y listo, ya solo tengo una incógnita que es este FGI. Ok, entonces negativo, 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 ¿sí? Todas estas fuerzas son negativas, son datos conocidos. Esta es la incógnita, también negativa porque la estoy asumiendo en ese sentido. Y esta fuerza de acá también va en sentido negativo. Resuelvo el álgebra con los datos que ya tengo. Despejo y me queda que la fuerza FGI es negativa, menos 2.295 libras. Como es negativa, lo que entiendo es que he asumido incorrectamente el sentido de la fuerza y por lo tanto esa fuerza no está en tensión, sino que se encuentra en compresión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Listo, chicos. Bueno, y con esos dos ejercicios terminamos
sería la parte o la teoría de equilibrio de cuerpos rígidos en estructuras. Ahora vamos a avanzar a la siguiente parte del capítulo, siguiente parte de la teoría, que son equilibrio de cuerpos rígidos en armazones y máquinas. Ok, entonces, estructuras que contienen elementos sujetos a fuerzas múltiples. ¿Sí? Sí, fuerzas múltiples. Los armazones y o máquinas son estructuras que contienen elementos sujetos a fuerzas múltiples. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos en el sistema de cuerpos rígidos, al menos debe existir uno, ¿sí?, donde hay una concentración o una aplicación de fuerzas en más de 2 puntos. ¿Ok? En más de 2 puntos. ¿Sí? Son estructuras en las cuales por lo menos uno de los elementos es un elemento sujeto a la acción de fuerzas múltiples. Bueno, eso lo que quiere decir es lo mismo, ¿no? Es decir, un elemento sobre el cual actúan 3 o más fuerzas. En general, dichas fuerzas no están dirigidas a lo largo de los elementos, ¿sí? Es decir, no es que siempre son tensión y siempre son compresión, sino que pueden tener cualquier dirección, ¿sí?, sobre los cuales actúan y su dirección es desconocida. Por lo tanto, se deben representar por sus dos componentes desconocidas, es decir, una componente X y una componente Y. Las máquinas, en cambio, están diseñadas para transmitir y modificar fuerzas, es decir, pues son casi lo mismo que armazones, y estas pueden ser o no estacionarias, pero siempre tendrán partes móviles, pero su análisis es estático por la velocidad a la que trabajan, ¿no? Normalmente. Los armazones están diseñados para soportar cargas y son estructuras estacionarias totalmente restringidas. Es decir, que no se mueven, no se pueden mover. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un armazón. Si analizamos el armazón, los elementos por separado, este diagrama de cuerpo libre ya lo hemos visto antes, ¿no? Podemos observar que, por ejemplo, el elemento vertical tiene fuerzas en 4 puntos, por lo tanto es un elemento sometido a múltiples fuerzas. El elemento horizontal está sometido a fuerzas en 3 puntos, y el elemento diagonal, ese solamente tiene fuerzas en 2 puntos, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo de armazón. Por ejemplo, tenemos dos barras que están unidas a un bastidor, por ejemplo, una base, ¿sí? Una base a través de dos juntas, ¿no? A través de dos uniones en A y en B, ¿no? ¿Sí? Ahora, estas uniones, ¿sí?, estas uniones que están aquí en A y en B, ¿sí?, son uniones de tipo doble, ¿no? Son apoyos de tipo doble, por lo tanto cada una va a tener una reacción XY. ¿Sí? Ahora, si ustedes observan, la unión de estos elementos a través de estos pernos, ¿sí?, no cumple con la definición de armazón, de armadura, por ejemplo, porque para que sea armadura aquí debería haber otro elemento, ¿sí?, horizontal, ¿sí?, por la regla del número de nodos y elementos, ¿sí? No cumple con la regla de una armadura, sin embargo, está totalmente estática, ¿no? Por ejemplo, este eslabón CB no permite que el eslabón AC se deslice hacia abajo, y de la misma forma el eslabón AC no permite que el eslabón BC se mueva. Entonces hay una restricción mutua por la acción de los eslabones y las uniones, ¿sí? Y además tenemos que aquí tenemos una carga y otra carga en puntos diferentes a los nodos, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos en puntos diferentes a los nodos, entonces eso también lo diferencia de una armadura. Ok, sí, entonces algo que es importante cuando hagamos problemas de armazones o de máquinas es respetar el principio de la tercera ley de Newton. Es decir, si queremos resolver la estática de un problema como este, vamos a tener que considerar siempre nuestro principio de acción y reacción. Vamos a tener que recordar que, por ejemplo, si observamos aquí, el elemento AC, este que está aquí, está
interactuando con el elemento BC en el punto C. Ahí hay un nodo, ¿verdad? Entonces, como están interactuando, ¿sí? El elemento CB empuja al elemento AC, ¿sí? A través de esta fuerza, y su reacción es que el elemento AC empuja o interactúa con el elemento BC a través de la fuerza en este punto. Como es un par acción y reacción, entonces debe cumplirse que ese par deben tener la misma magnitud, la misma dirección y sentidos opuestos. ¿Sí? Entonces, ese es un principio importante que debemos recordar. Debemos recordar para aplicar equilibrio en este tipo de sistemas. Ok, entonces, ¿cuál es la idea o cuál es digamos, el problema en los armazones? ¿O cómo sé que estoy trabajando con un problema de armazones? ¿Sí? En líneas generales, si observamos, si hiciéramos un diagrama de cuerpo libre de todo este sistema, por ejemplo, ¿sí? Si hiciéramos un diagrama de cuerpo libre de todo este sistema, ¿sí? ¿Sí? Aquí tendríamos un apoyo con una reacción a Y, y aquí tendríamos otra con una reacción a X. Aquí tenemos otro apoyo B, así que tendríamos una reacción BY y una reacción BX. ¿Verdad? Entonces, si quisiéramos aplicar el equilibrio estático, nosotros, ¿cuántas incógnitas tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tenemos para resolver equilibrio estático en el plano? 3 ecuaciones. Entonces, no podemos resolver este problema con un simple equilibrio, con un simple diagrama de cuerpo libre. Entonces, cuando tenemos un problema de armazón, siempre vamos a necesitar más de un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese diagrama de cuerpo libre? Tomo un diagrama de cuerpo libre de uno de los elementos por separado, o tomo un diagrama de cuerpo libre del otro elemento por separado. Entonces, para resolver un problema de armazones, casi siempre necesito más de un diagrama de cuerpo libre. Puede ser uno del sistema completo más un elemento, o puede ser que separe los elementos entre sí y ya, y lo separo así para tener. Entonces, si tengo dos diagramas de cuerpo libre, voy a tener 3 ecuaciones por cada diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas ecuaciones voy a tener ahora? Si tengo 2 diagramas de cuerpo libre, 6. Entonces, si tengo 6 ecuaciones, ahora sí puedo resolver 6 incógnitas. ¿Cuáles son esas 6 incógnitas? AX, AY, BX, BY y CX y CY, que es el punto de interacción entre los dos eslabones. ¿Sí? Y obviamente de este lado no necesito, del otro lado no necesito, resolver porque son la reacción, ¿no? Tienen la misma magnitud, la misma dirección, solamente cambia el sentido. ¿Ok? Y lo mismo con las máquinas, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es la aplicación realmente. En armazones, si hay más incógnitas que ecuaciones, la estructura es estáticamente indeterminada. Si hay menos incógnitas que ecuaciones, la estructura no es rígida. Siempre tiene que haber el mismo número de ecuaciones e incógnitas. Si hay tantas incógnitas como ecuaciones y se pueden determinar todas las incógnitas y satisfacer todas las ecuaciones bajo condiciones generales de carga, la estructura es estáticamente determinada y rígida. La palabra rígida se usa para indicar que el armazón mantendrá su forma mientras permanece unido a sus apoyos. ¿Ok? Ok. Listo, entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio. Muy sencillo. Determine las componentes de las reacciones B y C si se sabe que el radio de la polea es de 50 milímetros. Mira, tenemos la geometría, tenemos el radio de esta polea, tenemos esta carga, tenemos
todas las cotas, ¿no? Del problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pide encontrar el problema? Me pide encontrar reacciones en el punto B. Como el punto B es un apoyo de pivote, es un apoyo doble, voy a tener dos reacciones. Y el apoyo en el punto E es un apoyo de pivote, voy a tener también dos reacciones. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo para ese diagrama de cuerpo libre? O si hago un diagrama de cuerpo libre alrededor de todo el sistema. Tengo dos, ¿verdad? Tengo cuatro, ¿verdad? Cuatro incógnitas. Entonces, probablemente no lo voy a poder resolver con un solo diagrama de cuerpo libre. Aquí tengo mi condición de carga en ese punto. Y entonces lo primero que voy a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre de todo el sistema. ¿Sí? De todo el sistema. No necesariamente, no es la única forma de resolverlo, lo que voy a hacer ahora, pero bueno, digamos que es mi forma favorita, ¿no? Ustedes cuando hagan ejercicios y hagan tareas, pues ahí ustedes tendrán la oportunidad de resolver los ejercicios como mejor les parezca. Ok, entonces, si tomamos esa frontera imaginaria como referencia y obtenemos el diagrama de cuerpo libre completo de todo el sistema, nos va a quedar algo así, ¿verdad? Con todas las cotas, ¿no? 180, 120, 150 y aquí 50. ¿Qué te parece si aplicamos sumatoria de fuerzas en X para todo este diagrama de cuerpo libre? Si aplicamos sumatoria de fuerzas en X, solo tenemos EX y BX como fuerzas aplicadas, por lo tanto, esto me dice que la fuerza BX tiene que ser igual al negativo de la fuerza EX, es decir, estas dos tienen que ser iguales en magnitud, pero en sentidos opuestos. Si aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, una segunda ecuación, podemos obtener que BY y EY debe ser igual a 300, ¿no? Esta es otra ecuación. Entonces aquí tengo dos ecuaciones, cuatro incógnitas. Tengo que encontrar dos ecuaciones más. ¿Qué puedo hacer para encontrar esas dos ecuaciones más? Puedo usar sumatoria de momentos. ¿Qué te parece si hacemos sumatoria de momentos alrededor del punto B? Si hacemos sumatoria de momentos alrededor del punto B, las únicas fuerzas que generan momentos serán EX, EY y este 300 newton. Perdón, EY ya no, porque EY se proyecta sobre este punto, ¿no? No tiene brazo. ¿Quiénes generan momento? La componente EX de esta reacción y la fuerza o la tensión T de 300 newton, que es la carga. Entonces resuelvo, y esto debe ser igual a 0. El brazo de la tensión de fuerza de momento para esta fuerza es esta distancia, ¿verdad? 180 más 120 más el radio de la polea. Y el brazo de la otra fuerza es esa distancia perpendicular, ¿verdad? Ok. Entonces, resuelvo el producto cruz, ¿sí? Recuerda que aquí solamente la componente X es la que hace momento, por lo tanto, el producto cruz será menos 0.15 J, cruz EXY, más 0.35 I, que es esta distancia, en metros, ¿no? Esto está en metros, menos 300 J. Y eso debe ser igual a 0. Resuelvo el producto cruz, J cruz I me da menos K, como está el negativo aquí, se hace positivo, y cruz J me da K, positivo y negativo, negativo. Entonces, EX es igual a 700. Mira, ya encontré la magnitud de esta fuerza, ¿verdad? De esta fuerza que está acá. Ya encontré la magnitud de una de las fuerzas que estaba buscando. ¿Ok? Y recuerda que habíamos encontrado una ecuación donde decíamos que estas dos eran iguales y opuestas, ¿no? Entonces, realmente al encontrar X, estoy encontrando también BX. ¿Sí? Algo que es interesante es que esta fuerza EX salió positiva, y si salió positiva, eso significa que está correctamente asumido el sentido de esta fuerza, mientras que BX está en sentido opuesto. Por lo tanto, Bx será menos 700 newton, es decir, en sentido opuesto. Entonces ahora ya hemos usado tres ecuaciones
en un diagrama de cuerpo libre y hemos alcanzado a encontrar dos incógnitas de las 4. Faltan otras 2. ¿Dónde podemos ver esas otras 2? Entonces podemos hacer un diagrama de cuerpo libre ahora solamente en uno de los elementos. Puede ser este elemento horizontal o puede ser este elemento, este bracito, ¿no? Esta ménsula. ACE. ¿Qué te parece si tomamos el horizontal? Si tomamos el horizontal y hacemos un diagrama de cuerpo libre imaginario sobre ese elemento, ¿sí? Ahora, ojo, estoy tomando la frontera imaginaria, estoy encerrando, mira, estoy tomando este punto B, este punto C y la polea, por si acaso. ¿Sí? Estoy encerrando todo eso. Entonces, si tengo todo eso, voy a tener una reacción en el punto CX, CY, y voy a tener una reacción BX, BY. ¿Sí? Es decir, ese diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Sí? Recuerda que a mí solamente me interesa encontrar es BY, que es la que me falta. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora para encontrar BY rápido en ese diagrama de cuerpo libre? ¿Quién me dice? Ya tengo un diagrama de cuerpo libre, pero aquí aparecieron 2 incógnitas más. ¿Qué debería hacer? Nadie se le ocurre nada. Momentos en seno. Ok. Ok. Entonces, ¿qué te parece si hacemos momentos en C, alrededor del punto C? Sumatoria de aumentos alrededor del punto C. Hacemos sumatoria de aumentos alrededor del punto C. ¿Sí? ¿Sí? Estamos resolviendo una ecuación de equilibrio. Recuerda que si está en equilibrio, todo esto debe ser igual a 0, ya sea sumatoria de momentos, sumatoria de fuerza en X o sumatoria de fuerza en Y. Sin embargo, nos estamos ahorrando el análisis de estas fuerzas que se encuentran ubicadas sobre el punto C. Entonces esta fuerza no genera momento, esta que está aquí tampoco, y tampoco esta, porque esta se proyecta sobre el punto C. ¿Ok? Entonces si hacemos sumatoria de momentos sobre el punto C, las únicas fuerzas que generan momentos será esta, esta y esta. Entonces tendremos una ecuación con una sola incógnita. ¿Sí? Entonces tenemos el momento generado por R cruz B, ¿sí? El momento generado por R cruz T1, T1 puede ser esta tensión de acá arriba o la de abajo, y T2 igual, ¿no? Será esta tensión de acá abajo o la de arriba. Ok, entonces resolvemos el álgebra. ¿Cuál es el vector R para la fuerza B? Para la fuerza BY, el vector R es este que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Para el vector T1, ¿cuál será el momento? Ya, si esta fuerza es horizontal, el momento el R que me interesa es esta distancia vertical. ¿Sí? Para la tensión 1. ¿Ok? Para la tensión 2, en cambio, esta fuerza es perpendicular, por lo tanto, el vector R que me interesa es este horizontal. ¿Sí? Y eso será más 0.17 y cruz menos 300J. 0.17 porque es 0.20 más 50. Perdón, 0.12 más 0.05. En metros, ¿no? Recuerda que estas distancias están en milímetros y aquí estoy colocando ya los datos en Newton por metro, el sistema internacional. Por si acaso. No se hayan percatado. Listo, resolvemos el álgebra, nos queda una ecuación con una sola incógnita y nos queda que BY es igual a menos 200 newtons. ¿Ok? Y ya está, ya están todas las 4 incógnitas. Y recuerda que ya teníamos una ecuación, ¿verdad? Al principio del primer diagrama de cuerpo libre. BY más EY igual a 300, por lo tanto, EY debe ser igual a 500 newtons.
Ok, pudimos haber resuelto este mismo problema haciendo un diagrama de cuerpo libre sobre ese elemento. ¿Sí? Así que pudimos haberlo hecho así. Ahí ya teníamos solo esa fuerza en ese punto A, esa carga, y teníamos las reacciones en el punto C. Pero otra vez, si vamos a aplicar A y las reacciones en el apoyo en E, otra vez hubiéramos aplicado sumatoria de momentos alrededor del punto C y listo, ya no teníamos, estas aquí ya no importaban y solamente teníamos que hacer el momento de estas dos, ¿no? Que de paso ya conocía EX, ¿no? Entonces solamente tenía que hacer, iba a salir igual una ecuación con una sola incógnita. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok. Bueno, chicos, hasta ahí vamos a avanzar hoy con la teoría. Sí, ya la próxima clase ya terminaríamos con este capítulo y luego entraríamos a el capítulo de fuerzas distribuidas. ¿Sí? Fuerzas distribuidas. Bueno, yo ya pasé las notas, ya las vieron, supongo. Así que si alguien desea revisar su examen o lección acá, y también les pasé la rúbrica, ¿verdad? Entonces, si alguien desea revisar su examen, acá nos quedamos y les voy a pedir que enciendan su cámara para poder conversar mejor. Los que deseen hacer una revisión y explicar por qué creen que les he calificado mal, ¿no? ¿Sí? Les envío un formulario por el aula virtual, no sé si lo quieren llenar, por favor, para ver, para darles un orden, ¿no? Y cómo los voy a ir atendiendo. Bueno, veo que nadie me ha llenado el formulario, solo, a ver, solo dos personas me han llenado el formulario y dijeron que no querían revisar su nota. Ok. Bueno. Listo, me quedo con los que quieran revisar. Voy a moverme un ratito, ya voy a tomar un descansito de 2 minutos y ya vuelvo, ¿ya?